Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que entendemos por integral definida, según Riemann, de una función, a partir de la construcción de los conjuntos de sumas inferiores y sumas superiores, y el número integral definida es sencillamente el número que es, a su vez, extremo superior del conjunto de sumas inferiores y extremo inferior del conjunto de sumas superiores, que en algunas partes de este material se llaman con una A mayúscula y con una A prima. Después tuvimos sí, un buen rato mirando no solamente el enunciado de la condición necesaria y suficiente para que una función sea integrable en un intervalo cerrado, una función acotada, sino que también miramos la demostración. Así como vienen las fechas, capaz sea la única que miremos. Y, para no perdernos, ya habíamos dicho que en la página 6 y en la página 8 aparecen dos teoremas muy útiles, que son aquel que establece que si una función es monótona en el intervalo cerrado AB, entonces se puede demostrar que es integrable, es en la página 6, entendiendo por monotonía una función creciente, ¿verdad? Y hay que tener la precaución de no pensar que una función creciente en un intervalo cerrado tiene que ser continua. Puede tener un salto de continuidad y sin embargo ser una función creciente. ¿Ah? Y luego, en la página 8 aparece el otro teorema, que si una función es continua en un cerrado, siempre es integrable según Riemann. Esos dos, es decir, la monotonía y la continuidad son condiciones suficientes. ¿Qué decimos suficientes? Porque no son necesarias. Yo puedo tener una función que es monótona, que no es monótona, y sin embargo es integrable. Por tanto, no es necesario que sea monótona. Y también puedo tener una función que no sea continua en el intervalo y sin embargo sea integrable. Ahora, si tengo el dato que la función es monótona o que la función es continua en el cerrado, ya es suficiente para decir que la función es integrable y que ese numerito existe. El numerito que llamamos integral definida. En la página 7 está destinado al tema continuidad uniforme. ¿Qué relación hay cuando una función es uniformemente continua y continua? Pero bueno, eso es algo intermedio, vamos a decir así, para trabajar el tema integrales, está en la página 7. Solamente a modo de comentarios, el de la página 5, el hecho de que la función, si es monótona en AB, es integrable. Este teorema que dice que si f es monótona en AB, esto es suficiente para decir que f es integrable Riemann en AB. Y el otro es que si f es continua en un cerrado AB, esto también es suficiente para afirmar que f es integrable Riemann en AB. ¿Ah? ¿Por qué siempre se pone integrable Riemann? Bueno, porque siempre nos estamos refiriendo al enfoque que dio el autor sobre qué se entiende por este número. Este número, cuando se lo entiende como el extremo superior del conjunto de sumas inferiores y el extremo inferior del conjunto de sumas superiores, esa es la visión que da Riemann de integral definido. Por eso siempre se pone integrable según Riemann. Pero el teorema podría decir, con otra definición de integral definido, como límite, por ejemplo,
siguen siendo, todo eso es válido, ¿no? Siempre que la función es monótona es integrable, lo que importa es si el enfoque sea según Riemann o según Newton o según Leibniz. Siempre una función monótona siempre es integrable, una función continua siempre es integrable en ese intervalo cerrado. Pero les decía que en la demostración de la monotonía aparecen cosas interesantes porque son cosas bastante anteriores, como por ejemplo la propiedad de Arquímedes de los números reales. Hola, ¿cómo estás, Catalina? Que está planteado ahí en una aparte. Digo porque no solamente... pero al final siempre culmina con ¿qué? Culmina aplicando la condición necesaria y suficiente de integrabilidad. Porque al final termina demostrando que hay una partición que hace que la suma superior menos la suma inferior sea menor que un epsilon, así que siempre terminan todos utilizando la condición necesaria y suficiente de integrabilidad. Y después de esos dos teoremas, aparecen en la página 9 teoremas que podríamos ponerlo como propiedades. Propiedades. Y ahí vamos a comentar algunas, porque nos van a servir para justificar unas cuantas cosas. Aparecen propiedades. Ahí en la página 9 hay un enunciado en base a hipótesis y tesis de una propiedad que se puede decir de una manera más sencilla, y es que dos funciones, si difieren en un punto, o si difieren en un número finito de puntos, o sea, si difieren en 42 puntos, donde una sea integrable, la otra también es integrable. Y además, el hecho que difieran en un número finito de puntos hace que no cambia que los integrales son iguales. O sea que si la integral de una da 15, la integral de la otra, que difiere en 42 puntos de la primera, también va a dar 15. No solamente es integrable, sino... Por eso la tesis está planteada ahí, tiene como dos tesis. Y está planteado el teorema con un punto. Porque en la hipótesis se toma una función f que es integrable, se toma un punto del intervalo AB, que no sea ni A ni B, y se toma una función que es idéntica a f en todos los x, menos en c, en donde son diferentes. Entonces, primero se demuestra que G definida así, vieron los dos dibujitos que tiene ahí, ¿no? Exagerando el puntito negro ese que sacó del gráfico de f. Primero se demuestra que G es integrable, y segundo se demuestra que los integrales son igualitos, el de f y el de f. Pero, repito, esa propiedad establece que si dos funciones difieren en un número finito de puntos, dos funciones que difieren en un número finito de puntos, en un número finito de puntos, si una es integrable, Riemann, la otra también lo es y coincide. La otra también lo es y es igual a la primera. Y tienen el mismo integral que la primera. Entonces, esa propiedad está planteada con hipótesis y tesis, la ponemos en texto para un poco generalizarla
en el sentido de que no quiere decir que solo es válido si difieren en un punto, difieren un número finito, ¿verdad? Que debe estar aclarado al final, no sé si está aclarado. La anotación es bastante larga. Así está, en la página 11 es, como se imaginará, no tengo por qué imaginarme nada, porque yo a esta altura no me imagino casi nada, ¿verdad? Pero para la gente que tiene imaginación, como se imaginará, esta propiedad puede extenderse a un número finito. Bueno, otra propiedad que está ahí en la página 11 es que si una función llega a ser mayor o igual que 0 en todo el intervalo AB, el integral es un número mayor o igual que 0. Y f de x es mayor o igual que 0 para todo x del intervalo AB, y obviamente f es integrable, ¿no? Entonces, el número integral también es un número positivo. Es un número positivo. Bueno, en esta página 11 están formuladas 6 propiedades. Una es esa, si la función es mayor o igual que 0, entonces el integral mayor o igual que 0. Otra recibe el nombre de aditividad. ¿A qué suena aditividad? A sumar, suena a sumar, exactamente. Suena a suma, ¿no? A adición, a aditividad. Siempre que tengamos una función integrable en un intervalo y tomemos un punto interior, entonces podemos decir, que la función es integrable en ambos intervalos, en AC y en CB. Y a su vez, esos dos números sumados me dan la integral final. No estoy escribiendo que f es integrable porque nada de esto tendría sentido si la función no fuera integrable. Si en la tesis digo qué pasa con el número, estoy partiendo que la función es integrable. Entonces, si C pertenece al abierto AB y obviamente f es integrable, entonces f integrable Riemann en el cerrado C, y f también es integrable Riemann en el intervalo C. Pero además, que es lo que más usamos, la integral de AB de f es la suma de ambos números, de AC más la integral de CAB. Esa es la famosa propiedad de aditividad. Lo que hace acá el profesor Brisset es enunciar las 6 y después en las páginas siguientes las demuestra todas. Página 12, página 13, página 14, hasta la página 15. Hasta la página 16 hace las demostraciones de las 6. Si damos una mirada medio por arribita, van a ver que la mayoría cuando termina, ¿qué termina usando? La condición necesaria y suficiente de la... La que sigue es la linealidad. La linealidad dice, bueno, esto que está aconteciendo acá puede acontecer en muchos más casos. Porque la linealidad dice que si yo tomo dos números reales, alfa y beta, ¿no? Y en esta condición, y tomo un C, entonces hacer como se dice habitualmente, la combinación lineal de las dos funciones, que son integrables, en AB, es válida la igualdad.
linealidad. Muy ubicado en álgebra, las combinaciones lineales. La linealidad dice que si tengo dos funciones, f y g, que son integrables, intervalo a b, se me ocurre tomar dos números reales. Entonces, se demuestra que la nueva función, que es combinación lineal de estas dos, es integrable también. ¿Qué puedo demostrar? Que alfa por f más beta por g, esta función, es también integrable real. Y además se puede demostrar que la integral de esta función, alfa f más beta g, es la suma de beta g, ¿no? Esa es la linealidad. La que es... Ay. Esta es la que se llama linealidad. Es la tradicional que si nosotros vamos a integrar un polinomio, era 3x2 menos 7x, y bueno, puedo dejar el 3 afuera, integrar x2, ¿no? Y puedo dejar el 7 afuera, integrar x, y lo que hacemos aquí. Después de la linealidad viene la comparación. Siempre que dos funciones estén en una relación de desigualdad en el intervalo, sus integrales van a estar en la misma relación de desigualdad. En este caso está planteado para, suponiendo que f es menor o igual que g, pero el planteo es exactamente el mismo. Siempre que uno habla de este numerito, siempre su cabeza vuela hacia el área que queda encerrada, pero recuerden que puede representar el área, puede que no, ¿no? Pero siempre nos sirve llevar nuestro cerebro a esta situación. Así, entonces f, cuando me dicen ese numerito, siempre estoy pensando en esto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si el eje está acá y no acá, en realidad el integral no me da esta. ¿Por qué? Porque sencillamente este va a ser un número negativo, este va a ser un número positivo, pero igual, siempre sirve para que nuestro cerebro tenga como referencia ese dibujito de que ese número algo tiene que ver entre las rectas verticales, una por A, otra por B, el eje horizontal y la curva de grafo. Siempre estoy pensando en eso. Bueno, decíamos que lo otro es la comparación, o sea, si f y g están en una determinada relación de desigualdad, siempre que x esté en el intervalo AB, donde las funciones ambas son integrables, entonces los integrales están ambos en la misma relación de desigualdad. Eso hace en definitiva que yo de que si supónganse que g fuera la función constante en 0, diríamos que si f es menor o igual que 0, entonces el integral va a ser 0. Y lo que ya dijimos por acá, si f es mayor o igual que 0, en definitiva estamos tomando la relación de mayor, pero se puede plantear, ¿no? Esto está planteado entre una función y el eje horizontal, pero se puede plantear entre dos funciones cualquiera. Dos funciones cualquiera.
Eso es lo que se llama acá comparación. Pero no importa el nombre. Después, hay algo ahí que no se usa mucho, pero bueno, lo vamos a mencionar también, y es qué pasa si tomo el valor absoluto de una función que es integrable o si tomo su cuadrado, la función al cuadrado. Entonces se demuestra que tanto la función valor absoluto es también integrable y a su vez es igual al valor absoluto del integral. O sea, siempre que f sea integrable en AB, se puede afirmar que pone el cuadrado primero el valor absoluto, el valor absoluto. Entonces la función valor absoluto es también integrable, rima, y además hacer el valor absoluto de este número es lo mismo que hacer la integral del valor absoluto. Y después referido al cuadrado, dice f cuadrado también es integrable rima, y como plantea lo del cuadrado, no, dice que es integrable rima nada más, pero no podemos decir es igual, simplemente es integrable rima. Están planteados juntos porque sabemos que si a una función tomamos su cuadrado, vamos a tener una función mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y por último, bueno, no sé si y el producto, dos funciones integrables me van a generar la función producto que también es integrable. P y G son ambas integrables, rima, entonces la función producto de G también es integrable. Profe, ahí no es igual. Ajá, es menor o igual. Menor o igual. Porque si yo hago la integral, ¿verdad? Me podría dar 0. Si yo hago primero la integral. Nosotros sabemos que la integral me puede dar un número negativo o positivo. Pero si los dos tramos son de distintos signos, acá hay internamente una resta. Acá internamente hay una resta. Mientras que acá no, porque acá inmediatamente yo la transformo en una función de signo mayor o igual que 0. Entonces, esto es la única oportunidad que daría 0 si f fuera del eje total. Si no, nunca va a ser. Nunca va a ser. Bueno, esas 6 propiedades que en realidad las propiedades cuando las usamos sin pensar que son propiedades, pero bueno, son lo que fundamentan muchísimo de los cálculos que hacemos. Bueno, como decíamos, las páginas siguientes son de las demostraciones. Y en la página 17 empieza a aparecer, vamos a decir, la última parte del teórico, que es muy importante, sobre todo lo que se refiere a la página 18, donde aparece a pie de página la definición de lo que es la función integral. Es decir, que lo anterior es importante, todo es importante, pero ahí en la función integral, que es al final de la página 18, y el comienzo de la página 19, que es el teorema fundamental, y en la página 20, que está la regla de Barrow, que nosotros ya la estamos aplicando como si hiciéramos la notación, pero no importa, la usamos. Ahí está, vamos a decir, la culminación, la parte final de la película, donde se desarrolla la trama final. Pero vayamos despacio y miremos la página 17, donde aparece el famoso llamado teorema del valor medio. Los teoremas de valor medio que aparecen en derivada y aparecen en integral, y se lo asocian siempre al señor Lagrange. Y como ahora nos vamos acercando a vincular integrales y derivadas, vamos a ver por qué de a poco
el tipo lo que hace es justamente deducir una propiedad importantísima. ¿Cuál es el primer teorema que aparece? Que dice que, siempre trabajando con una función integrable, hay que hablar, y tomando el extremo inferior es chiquita, ¿no? ¿De quién? ¿Qué es eso? F de AB. ¿Qué es eso? El recorrido de la función. ¿Ah? Esa es una manera que nos tenemos que ir acostumbrando porque en materias que siguen después de esta es muy común. Cuando aparece esta escritura, ¿no? Yo estoy trabajando con una función y pongo entre paréntesis un intervalo. Estamos diciendo, ¿cuál es la imagen de este intervalo? Bueno, ¿cuál es la imagen de este conjunto? Acá, ¿qué está hablando? Está hablando de el recorrido. Pero claro, recorrido de una función que solamente está tomando como dominio, ¿quién? AB. ¿Ah? Entonces, muchas veces los dominios de las funciones son más amplios que AB. Si yo tomo un polinomio de segundo grado, el dominio más amplio es todo R. Por eso acá no ponen el recorrido. Entonces, esta es la manera de escribir. Si bien el dominio de la función más amplio puede ser todo R, yo puedo trabajar en el intervalo 1, 2 y el conjunto imagen del intervalo cerrado 1, 2 se anota así. Entonces, en esos teoremas que siguen ahí, aparece esa escritura, ¿verdad? E minúscula es el extremo inferior de ese conjunto. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y quién dijo que tiene extremo inferior? Tiene que ser extremo inferior, pues si dice que la función es integrable, es acotada. Yo no puedo pensar que una función es integrable y que no es acotada. Siempre que voy a hablar de funciones integrables, es siempre acotada. Entonces, si es una función acotada, tiene el conjunto S, f de AB, tiene extremo inferior y extremo superior. Podrá no tener mínimo y máximo. Puede ser que no tenga, pero acotada es. Por supuesto que si le agregáramos que la función más que integrable también fuera continua, el E chica es el mínimo y el E grande es el máximo. Pero bueno, dice, si la función es integrable y tomo el extremo inferior y el extremo superior, la integral dividido la longitud del segmento, porque B menos A es la longitud del segmento, no es ni más ni está acotada por esos dos números. Que si nosotros, voy a borrar acá, ¿sí? Que si nosotros nos manejamos, ¿no? En el imaginario, la clásica curvita positiva con el área, lo que está diciendo ahí es, mire que la integral me va a dar un número que está entre medio del área de los dos rectángulos. El rectángulo que tiene la altura más chiquita y el rectángulo que tiene la altura más grande. ¿Es eso lo que está diciendo? Entonces, después de las propiedades, aparece dos teoremas que se distinguen por vincularlos a lo que se llama el valor medio. Uno dice que siempre que f sea integrable en AB, el extremo inferior es menor o igual que la división entre el integral dividido la longitud del segmento B menos A. O que también se puede mencionar de otra manera, que es, como este B menos A es un número positivo, también se suele escribir como que E multiplicado por B menos A es menor o igual que el número integral que E por B menos A. También se puede escribir así, también se puede escribir así. Y repito,
si nosotros nos manejamos el dibujito clásico, claramente, en este dibujito clásico, acá está E chica, acá está E grande, por lo tanto estamos pensando en este rectángulo, que no es más ni menos que base de menos A, altura, y este otro rectángulo, que no es ni más ni menos que base grande, de la misma base por altura más grande. De menos A por E, rectángulo grande, de menos A por E. Este numerito, obviamente que está entre estos dos, porque en definitiva, esta es la suma inferior más chiquita, porque usa la partición trivial, la que tiene 2 puntos. Y esta es la suma superior más grandota, porque si yo ya inserto otro valor acá, tomo una partición de 3 puntos, bueno, solamente 2, ya se me transforma aquí en 2 rectángulos. Chiquitos. Y si inserto un tercer punto, este rectángulo grande se me transforma en 2 rectángulos, pero que su área comienza. Entonces, ese teorema va junto al que... Yo lo quería poner todo junto, pero quería hacer el dibujito, en que dice que ese se le llama, al segundo se le llama teorema del valor medio, no a ese. Establece que el teorema es previo al del valor medio. O sea, se precisa este teoremita para mostrar el teorema del valor medio. Y le dice que el integral está acotado por estos dos números, y el teorema del valor medio dice que siempre que la función sea integrable, por supuesto que es acá, lo que dice que existe un valor C perteneciente al intervalo B. Existe un valor C perteneciente al intervalo B, de tal manera que la imagen por la base B menos A me da exactamente este número. F de C multiplicado por la longitud del intervalo me da justito el integral. O sea que por aquí habría un C que si yo tomo el rectángulo, yo tomo este rectángulo, me da justito. ¿Tiene que ser único el C? No, puede haber varios C. Puede haber varios C. Que justo ese rectángulo me coincide con el valor de la integral de phi. Bueno, acá está, ¿no? El B menos A dividiendo a la integral, pero sabemos que B menos A es positivo. Y a ese se le llama el valor medio, el CS, con su imagen F de C, ese que se llama valor medio. Que si nosotros miramos el teorema de Lagrange para derivadas, decía, si la función es continua en el intervalo AB y es derivable en el abierto AB, existe un C, abierto AB, tal que la derivada en C me da f de B menos f de A sobre B menos A. Por eso los textos ponen el B menos A, ¿no?
el teorema de valor medio para derivada dice que f continua en AB. F derivable en AB. Y dice una hipótesis, una tesis muy parecida, que existe C en el abierto AB, tal que la derivada en C me da justito f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Verdad? Acá podríamos haber puesto B menos A dividiendo para que nos quede igual. ¿Qué significaba para nosotros? Significaba que esta recta B va a haber un C en donde la recta es paralela. Eso ya lo comentamos en clase. Acá está el C en donde la pendiente de esta recta es igualita que la pendiente de la recta determinada por los puntos A y B. Y acá dice algo parecido. Va a haber un C no, va a haber 30, va a haber un C seguro, que justito su imagen me va a dar la integral dividido B menos A, que no es ni más ni menos que justito me va a dar ahí, en f de C, la altura del rectángulo, que es exactamente su área, la integral definida. Eso en el caso de que el dibujito sea de una función continua y positiva. Pero el teorema es válido para cualquier función, no que sea continua. Pero para mirar el dibujito es más fácil así. También en este teorema, a veces algunos le llaman el teorema de Lagrange, pero en realidad el teorema original de Lagrange es para derivar, no para integrar. Entonces en esa página 17 aparecen el teorema previo y el teorema luego. Pero en el medio hay una nota, que espero que tengan un flúor ahí, porque no por ser una nota deja de ser importante. Y es que, bueno, lo primero que dice que justamente el cociente es integral sobre B menos A se le llama valor medio, que es lo que decíamos acá, f de C es el valor medio. ¿A quién se le llama valor medio? Es la integral sobre B menos A. Y se nota, bueno, si f es integrable, llamamos área de la superficie plana limitado por la curva de la ecuación igual f de x igual 0, x igual a y x igual b, al número real, el integral del valor absoluto. Claro, usa la integral del valor absoluto por la duda que la función cambie de signo. Obviamente, si no, no sería el área. Lo cual ya está definiendo al área siempre como un número mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Pero claro, esto lo que rompe un poco el cerebro es que me definan área. Yo ya tengo la idea de área. En realidad, en los materiales teóricos, en el análisis completamente, no se parte de que algo porque a usted le parece intuitivamente lo que es, ya está definido, lo define acá. ¿Qué es el área? Para vincularlo con las funciones integrables en intervalos cerrados. Es la integral del valor absoluto de la función. Eso es el área. Dicho de otra manera, si a mí me dicen en cualquier ejercicio que haga una integral definida, yo calculo la integral definida como puedo. Ahora, si a mí me dicen calcule el área encerrada por el gráfico y el eje X, yo tengo que considerar la integral definida no de la función, sino del valor absoluto. Técnicamente, ¿nosotros qué hacemos? Nos fijamos en el intervalo si hay cambio de signo. Y si hay cambio de signo, las zonas negativas las multiplicamos por -1. Pero lo que estamos haciendo es tomando la integral de la función valor absoluto.
Y la segunda nota, que también le van a poner un flúor, se refiere a área de la superficie plana que está limitada por dos gráficos. Vieron que el área definida en la parte 1 es la que está encerrada por el gráfico de la función y el eje OX y dos rectas verticales por ahí ven. En la parte 2 dice, bueno, pero podríamos aprovechar esto para también calcular áreas en donde el eje OX quede liberado, ¿verdad? Si yo tengo una función así y tengo una función así, quiero el área de este bucle, que tiene que ver por el eje OX, ¿no? En realidad tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque en realidad yo podría pensar esto como la resta de dos áreas. Si esta es G, esta es F, yo puedo pensar que cuando tome F, estoy trabajando con esto, y cuando tome G, estoy trabajando con esto. ¿Verdad? Entonces, claro, la grande menos la chica me va a dar el encierro. Pero la grande menos la chica, digo, bueno, entonces el área va a ser la integral de F en AB menos la integral de G en AB, porque me di cuenta que la grande en todo AB era F mayor, por dicho. Pero aplicando qué propiedad. Puedo decir que esto se puede reducir ¿a quién? A la integral de AB de quién? De F menos G. Hay una propiedad que se llama la propiedad de linealidad, en donde lo que estoy usando es alfa igual 1 multiplicado por F y beta igual menos 1 multiplicado por G, y estoy usando la propiedad de linealidad. Entonces, directamente yo con esto puedo determinar, como dice la nota 2, ahí, como dice la nota 2, la integral del área encerrada por dos curvas. ¿Y por qué le pone valor absoluto? Porque lo plantea así, porque dice, mire, yo no sé cuál es más grande, si es F o G. Usted tome la diferencia, pero siempre tome la en valor absoluto. Entonces no importa si toma F menos G, porque menos F no necesariamente tiene que conocer cuál es mayor o igual que la otra. Pero en definitiva, esa nota 2 se refiere a la nota 1. Yo quiero el área encerrada por dos curvas y bueno, me puedo referir al eje X con ambas y después hacer la resta. Y si no, digo, ya sé que lo que tengo que tomar es la diferencia. Ahí las líneas de referencia en A y B están en los puntos de intersección, pero no tienen por qué. No tienen por qué, ¿verdad? Yo puedo pensar esto. Digo, porque parecería que solamente serviría si A y B son justamente las abscisas de los puntos donde G y F son iguales, y no necesariamente los tiempos. Digo, para no quedarnos con un dibujo, a veces una imagen vale más que mil palabras, entonces me quedé con el dibujo, hice el dibujo en el cuaderno y solo sirve, no, sirve en general para cualquier intervalo donde ambas funciones sean obviamente íntegras. Entonces ahí, como decíamos, aparece entre medio de estos dos teoremas el concepto de área y encerrada por el gráfico de la función o X y dos rectas verticales X igual a y X igual a. Eso es una. Y otra es el área encerrada por el gráfico de dos funciones. Gráfico de F y
el gráfico de G. Refiriéndonos, obviamente, para todo X perteneciente, o podríamos seguir con el mismo criterio, encerradas por el gráfico de F, el gráfico de G, una recta vertical por A y otra recta vertical por B. Este, evidentemente, es más general, encierra este concepto, pero comparar con OX es algo que se viene haciendo desde el primer momento, por lo tanto se refiere a eso. Digo esto porque la función G perfectamente podría ser la función G igual 0, que es el gráfico X, y ya con el segundo estamos hablando. Bueno, entonces ese puntito, el puntito área, iría entre medio, de acuerdo al material, página 17, entre medio de los dos. Entre medio de los dos. Entre medio de los dos teoremas. Bueno, y para no tratar de ensocarnos todo, el viernes miraremos la parte final y ahí nos dedicaremos. ¿Se acuerdan que la primera clase, perdón, no la primera clase, una de las clases, tomamos una funcioncita y tomamos 3 particiones y calculamos, ¿verdad? Sí, bueno. Para la parte de la página 18, que aparece el concepto de función integral, también vamos a hacer un trabajito manual, que al pie de la página ya el autor plantea algo que puede ser fácil de hacer, que si usted pudiera hacer para el viernes sería bárbaro, que dice ejercicio, hallar la función integral tomando a f como la constante 2. Y un segundo ejercicio es tomando g la función signo de x. Pero por lo menos trabajar con la constante 2 y hallar una función integral de esa, de acuerdo a la definición que está arriba, podría ser útil para que ustedes lo peloteen. El viernes cuando trabajemos ya lo traigan más o menos masticado, si es que entendieron algo los 3 o 4 renglones de arriba. Los 3 o 4 renglones de arriba.